buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañé y continuando con el especial de Sitges del año pasado os traigo una review que es de una película que se estrena la semana que viene y no es otra que Vesper, película belga dirigida por Christina Bouzité y Bruno Samper, que nos demuestra que desde la vieja Europa podemos hacer películas visualmente espectaculares como esta película de ciencia ficción de la que pensaba que tenía hecha la review, pero la verdad es que no ha sido así. Ambientada en un futuro distópico después del colapso del ecosistema de la Tierra, Vesper, una niña de 13 años que lucha por sobrevivir con su padre paralizado, conoce a una misteriosa mujer con un secreto que obliga a Vesper a utilizar su ingenio, su fuerza y sus habilidades de biohackeo para luchar por la posibilidad de un futuro. Vesper es una de esas películas que ante todo te entra por los ojos. Tiene una fotografía, una dirección de arte y una estética que hace que no puedas sino de sentir curiosidad por verla, porque ya el póster parece una superproducción americana de primer nivel, pero no es así. Es una cinta belga que pelea por estar en un festival como el de Sitges y rascar alguna cosilla. Lo mejor es la impecable factura técnica, lo reflexiva que es, junto a un bonito mensaje ecologista en épocas complicadas con la energía en las que por desgracia tenemos ahora mismo. Y Vesper, que es una niña de 13 años, la protagonista, que tiene bastante más carisma y es bastante más empática que la pobre Greta Thunberg. Eso y la potencia visual que hace que por lo menos merezca verse en las mejores condiciones. Lo peor es que el tempo es lento, el guión es algo tosco y perfectamente le sobre mucho metraje hecho con una edición demasiado centrada en mostrar la belleza de los paisajes posapocalípticos y generados por CGI que en avanzar en una trama que a veces encalla y hace que a uno se le vaya la cabeza en más de una ocasión. Más en las últimas jornadas del festival, pues fue cuando pude ver esta película, donde el cansancio va haciendo su mella. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 5,9, en Film Affinity un 7/10 y en Error de Record vamos a darle un 6,5 porque aunque siempre podemos sacar pecho de que en Europa podemos tener una película tan apabullante a nivel audiovisual, a nivel de guión la verdad todavía tenemos mucho que caminar. Pero bueno, vamos por buen camino. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que hay mucho sobre el contenido de este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.